Bienvenidas a este momento y las invito a que puedan tomar su lugar. Yo me vengo para este lado porque si dejaron esto, calculo que será para mí. Me siento un ratito. Estaba haciendo función de madre, cumpliendo con los pedidos de los hijos. Viene justo para el momento. Mientras voy a hacerle las preguntas, voy a pedir la primer foto y la vamos a observar. Ahí está. Sabemos que en cada etapa de nuestras vidas Dios está en control y que a través de cada una de ellas Él nos lleva a crecer y madurar en algún aspecto. Y como mamás podemos decir que hay un antes y un después en cada una de ellas. Después de ser mamás, ¿no? Una cosa es antes y otra cosa es el después. Creo que todas podemos coincidir. Ya no somos más las mismas. Por eso, lo que tendrían que responder en esta primer pregunta puede ser con una palabra o con una frase. Nancy, Pastora Nancy, ¿en qué aspecto Dios te ha transformado a través del primer, del segundo y del tercer hijo? Bien, como decía esta mañana, que bueno, que todo nos tomó de sorpresa. Sí, para mí fue un antes y un después porque, como decía, todo fue muy rápido en mi vida. Tuve que madurar de golpe por la distancia. Tuve un noviazgo muy cortito, de 3 meses y medio, casi 4. Nos casamos y planeamos estar por lo menos 2 años sin tener hijos para poder disfrutar, ¿no?, el matrimonio. Pero a los 3 meses me quedo embarazada. Así que todavía no me acomodé en la etapa del casamiento que me encuentro que voy a ser mamá. Y bueno, como comentaba, no tenía mucha ayuda de mi mamá por la distancia, así que para mí todo fue de golpe, me sorprendió, pero es como que no me di cuenta, o sea, fue todo tan de golpe que no alcancé a entender esas etapas que comencé a vivir. Al año me quedo embarazada de Ezequiel, tampoco lo habíamos planificado, pero vino. Fue hermoso para mí porque sin tener experiencia, todo nuevo, pero también aprendí mucho de mi mamá, que fue una mamá muy súper protectora, siempre estuvo para nosotros, así que bueno, yo me brindé todo para mis hijos, fue hermoso tenerlos. Y bueno, después que ellos ya se hicieron grandes y comenzaron el colegio, dije, bueno, ya está, se terminó esa etapa y resulta que viene Lucas, que tampoco lo habíamos planificado a los 6 años. Empiezo de nuevo, ellos en el colegio y yo empiezo de nuevo en esa etapa de ser mamá. Pero para mí fue muy lindo porque yo me volqué totalmente a ellos. Fue una mamá muy presente, muy cuidadora, a lo mejor por demás, súper protectora, ¿no? Pero siempre estuve y para mí fue muy hermoso, realmente amo a mis hijos, son la bendición de Dios para mi vida, el regalo de Dios que me permitió tenerlos, ya ellos han hecho su vida, pero los disfruté y me enseñaron mucho también. ¿En qué fui transformada con mis hijos? Bueno, cuando llegó Natán, la verdad es que nuestra vida no cambió tanto, no dio un vuelco, porque en los primeros años Natán dormía en la noche, era muy tranquilo, así que pudimos, la verdad es que disfrutar ese tiempo de Natán bebé, pero ahí a los pocos años nació Elian,
Así que ahí sí, como que comenzó nuestra maternidad y paternidad full, porque recuerdo que teníamos casi 2 bebecitos en casa con pañales, así que ese fue un tiempo de una locura total en casa. ¿Y qué cosas aprendí, fui transformada? Creo que una de las cosas fue a frenar y parar, ¿no? Lo aprendí con la maternidad, porque los que me conocen quizás de adolescente, hace muchos años acá en la iglesia, sabían que yo era súper activa, iba, venía, estaba en todas las actividades presentes, hacía acá, enseñaba allá, predicaba, iba, venía, estaba en todo. Y en ese tiempo de maternidad tuve que frenar porque anhelaba ser una mamá presente, estar en mi casa con ellos. Y eran tan chiquitos que dependían de mí. Entonces el Señor me enseñó a frenar y me enseñó también a ver cómo Él obra en lo oculto, en lo que nadie ve. Estaba muy acostumbrada a servir en la iglesia y a hacer tantas cosas a la vista de todos, todo el tiempo. Y este trabajo era tan excelente, pero era solamente a la vista de Dios, ¿no? Y aprendí mucho eso, ¿no? Ese servicio en lo íntimo, en lo oculto, que en realidad es parte de la integridad de cada uno de nosotros. Cuando nadie nos ve, es en realidad quienes somos, ¿verdad? Delante del Señor. Romy. Bueno, con mis 3 hijos, Evangelina, yo digo que ella siempre me enseñó a conocer mis límites, a conocer hasta dónde llega mi paciencia, mi tolerancia. Fue una niña hermosa y esperada, pero sí con su carácter realmente me enseñó a ver hasta dónde llegaba yo, ¿no? Y qué lindo eso, ¿no? Cuando un hijo te desafía a crecer, y yo creo que Evi me hizo superarme en mi carácter, ¿no? Josías, cuando él nació y toda su infancia, fue un niño tan tranquilo, tan bueno, tan obediente, que con él sí puedo decir que pude aprender a parar, porque los que me conocen saben que soy muy activa, muy de hacer todo rápido, y con Evi yo seguía ese ritmo, la cambiaba rápido, salíamos a pasear, íbamos a la plaza, pero con Josías tenía que ir despacio. Es un niño muy tranquilo y fue bueno para mi vida poder frenar un poco y acomodarme a él, ¿no? Porque cada niño llega con un desafío para las mamás y con algo de parte de Dios. Y Bianca, que fue la última que llegó también a casa, ella yo creo que vino a ayudarme a disfrutar, a disfrutar de las cosas simples, sencillas, con su alegría, con sus cosas espontáneas. Ella siempre está contenta y llena la casa de alegría, y eso me ayuda a disfrutar de las pequeñas cosas y las simples de las que a veces nos olvidamos. Así que bueno, eso. Mujeres realmente transformadas, mamás transformadas, cada etapa. Pero, bueno, hablaron de sus hijos, pero también Nancy tiene nietos. ¿Cuántos nietos? Tengo 4 hermosos nietos, 2 varones, 2 nenas, que realmente son la corona de los abuelos, ¿no? Claro. Y bueno, yo no pude disfrutar mucho a mis hijos de chico por el ministerio. Me tocó mucho tiempo porque mi esposo tenía que viajar, de quedarme sola con ellos. Bueno, yo en ese tiempo no sabía manejar, no conocía la ciudad, no me podía mover sola, así que era muy casera, ¿no? Muy de la casa, muy con los chicos míos, así que, pero con las actividades no pude disfrutarlo. En cambio, los nietos lo disfruto más. No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero aquellas cosas que quizás no pude vivir con mis hijos por la falta de tiempo, era, digamos, en ese tiempo para mí mucha actividad, para mí la casa, los chicos, el colegio, la comida, el ministerio. Entonces, me hubiera gustado sí poder disfrutar más mis hijos, pero lo puedo hacer hoy con mis nietos. Lo disfruto, la verdad que
amo y le doy gracias a Dios por esos preciosos nietos que el Señor nos ha dado. Y Dios siempre ve nuestro corazón. Delante de Él, nuestro corazón siempre está perfecto y no se puede escapar ni esconder nada. Y Él no es deudor de nadie. Así es. Lo que en un tiempo no se pudo disfrutar, hoy Él permite que lo disfrutes con tus nietos. Pensaba en la comunicación. Hoy es fácil comunicarse si en todo caso el pastor se va del otro lado del mundo, ¿no? Hasta podemos vernos. Pero en ese tiempo me imagino que no había teléfonos. No había teléfono, no había televisión, no había nada para distraerse. Intento imaginarme, pero me es difícil porque hoy tenemos todo a la mano. Y también tengo 3 hijos. Y la necesidad que tengo de mi esposo, que me ayude, y puedo quizás ponerme un poco en tu lugar, aunque no, pero poder entender esto de me hubiera gustado, ¿no? Porque te encontrabas sola, pero el Señor ve todas las cosas y estaban cumpliendo el plan de Él, porque uno muere a uno mismo y a sus sueños y a sus planes para que Él cumpla en nosotros. Y al pasar del tiempo, Él da todo lo que necesitamos. Y lo podemos ver hoy en ustedes, porque son un ejemplo de padres y de abuelos para nosotros. Así es. Paso a la segunda pregunta. ¿Les tocó vivir alguna situación en la que sintieron que Dios las abrazó a través de sus propios hijos o en su rol de madres? Pastora. Lo que pasa es que, como te comentaba, me tocó vivir mucho tiempo sola. Mis hijos eran chiquitos y quizás ellos ni se daban cuenta de la situación que uno vivía o sentía. Me faltó eso, pero el hecho de estar con mis hijos, eso para mí era todo, porque yo me brindé totalmente, me negué inclusive en el servicio del ministerio, porque entendía que por el ministerio de mi esposo, que era evangelista y tenía que salir mucho, alguien se tenía que quedar en el cuidado, la atención y la contención de los chicos. Entonces, yo compartí, siempre estaba con ellos, así que sí, los tuve, digamos, el hecho de estar. Y a lo mejor en esos momentos de necesidad, las cartitas que ellos me sabían pasar por debajo de la puerta, que de hecho tengo un baúl con todas las cartitas, no solo las cartitas de ellos, sino también la de los nietos que me escriben. Eso me animaba mucho, me hacían derramar lágrimas, me traía mucha alegría, mucha satisfacción. Es decir, mamá, te amo, te quiero mucho, te abrazo, sos la mejor mamá del mundo. Eso me llenaba mucho, porque lo que no pude tener por parte de mi mamá o de mi familia o la familia de mi esposo, que no lo estuve, los tenían ellos. Ellos me llenaron mucho. Qué hermoso, qué verdad. A veces creo que los niños no se dan cuenta de, Sí. de lo que tienen, de lo que son y de cómo también el Espíritu Santo puede obrar a través de ellos, ¿no? En más de una ocasión he recibido un abrazo de ellos y fue especial ese abrazo de parte del Señor a mi corazón. Yo soy muy llorona y en mi casa a veces también me da de llorar y lloro porque estoy triste, porque estoy contenta, porque oro, porque estoy cantando y entonces ya Natán, que está un poco más grande, dice, mamá, otra vez estás llorando. Y sí, si no puedo llorar en mi casa, ¿dónde? ¿Y sí? Y en más de una ocasión que he estado orando, que he estado llorando, ellos se han acercado a mí a darme un abrazo y digo,
es Dios, ¿no? Que me abrazaba a través de ellos. En esos momentos, a veces arrodillada orando, venían así, ¿no? Despacito a abrazarme y se quedaban ahí en ese momento de adoración. Y bueno, son momentos muy especiales que los guardo en el corazón. El abrazo de Dios a través de los hijos. Romy. Bueno, yo creo que las madres le damos mucho amor a nuestros hijos, pero ellos nos dan tanto amor, que ni cuenta se dan con esas pequeñas cosas que hacen, cómo llenan nuestro corazón. Y a mí también me ha pasado distintas situaciones, no solo abrazos, sí, porque ellos nos ven y nos abrazan. Me ha pasado con Bianca, como digo, que es ella muy perceptiva en las emociones, cuando me ve triste o me ve mal. Hoy estaba preocupada para que yo disfrute de mi día de la madre y ella me miraba todo el tiempo atenta a mí para que pueda disfrutar. Pero también tengo un recuerdo con palabras, no solamente con abrazos. He sentido que Dios me ha hablado a través de mis hijos y me ha consolado, sino tengo un recuerdo de Josías retándolo, él muy tranquilo como siempre. Yo a Evi la retaba un poquito más fuerte, ¿viste? Porque tenía que comprender, y a Josías ese día me acuerdo que lo estaba retando, no sé por qué, y él me dice, mamá, pero si Jesús es bueno, como diciendo, ¿por qué me retás? Me retás así tan enojada, ¿no? Y ahí entendí que hasta a través de ellos Dios nos habla, Dios nos exhorta, Dios nos corrige y nos muestra cómo tenemos que ser como madres. También con Natán contaba esta mañana, hoy estaba hace unos años en la iglesia adorando y de repente Natán pasa y me mira fijo y me dice unas palabras de parte de Dios. Wow. Que las guardo en mi corazón porque yo me di cuenta que no era él hablándome, era Dios, y se lo compartí a Sara y digo, qué lindo es poder escucharlos a los niños, a nuestros hijos, porque a veces nos hablan tanto de parte de Dios y llenan nuestro corazón. Así es. ¿Cuánto nos bendicen sus respuestas? Gracias. ¿Alguna vez recibieron un abrazo de madre que no vino justamente de su mamá, pero de alguien que fue un instrumento en las manos de Dios para la vida de ustedes? ¿Lo recibieron alguna vez, Pastora Nancy? Bueno, es triste decirlo, pero no. Lo necesité, pero no lo recibí. Y decía esta mañana que yo empecé a sentir amor, abrazo, cariño cuando comenzamos a trabajar en esta iglesia. Lo que pasa es que el ministerio nuestro fue muy itinerante, un tiempo acá, un tiempo allá, entonces nunca pudimos hacer relaciones, amistades. Por eso decía que yo viví mucho la soledad, pero no lo digo con dolor, como lo decía esta mañana, sino entendí que fue el plan de Dios, el propósito de Dios, trabajando en mi vida para que yo pudiera conocerlo más a Él. Porque sinceramente en mi vida pasó todo tan rápido, conocí al Señor, luego me pongo de novio, me caso, vienen los hijos, todo rápido, pero a mí me faltaba conocer al Señor. Y entendí de que antes de conocerlo a Dios superficialmente, no llegué a conocerlo realmente quién era Él, y todas las cosas que tuve que vivir, como la soledad, muchas veces el necesitar a alguien que me ayudara, o un abrazo, o un mensaje, o en los momentos que yo me sentía mal físicamente, que necesitaba de alguien, no lo tuve. Pero siempre me apoyé en Dios y entendí que eso a mí me ayudó a conocerlo más, a vivir experiencias profundas y personales con Él. Y hoy a mí nadie me quita esa vivencia de saber quién es Dios para mí, lo que Él hizo, lo que Él forjó en mí, porque yo necesitaba un trato así de Dios para poder crecer y conocerlo. No habrá sido me sirvió mucho. No habrá sido un abrazo físico, pero sí el abrazo de Dios, sí, que estaba continuamente en tu vida. Por eso, no físico no, pero a Dios lo conocí y tuve experiencias preciosas con Él, preciosas. Gracias. Pastora Sabri. Nunca me faltaron los abrazos de mi madre, pero el Señor me ha abrazado más de una vez a través de algunas de ustedes, ¿no?
como digo, cuando el Señor nos llama a sus caminos, Él nos invita a su familia y somos parte de la familia de Dios, ¿no? Él es nuestro Padre y somos sus hijos y tenemos tantos hermanos y sé que Él nos usa para bendecirnos entre nosotros. He recibido abrazos a veces cuando he estado mal, he estado triste, cuando me he sentido a veces agotada los primeros años de ser mamá, con los 2 niños chiquitos, a veces agotada, frustrada, enloquecida. Y recuerdo que más de una vez personas puntuales, Rita, Alicia, un abrazo de Marce Pey que guardo en mi corazón, personas que Fabi mencionaba esta mañana, que me han abrazado como una madre, que en ese abrazo encontré esa contención, ese aliento, esa fortaleza, ese renuevo que digo, era como un abrazo de mamá, ¿no? Y yo sé que era de parte del Señor para animarme en medio de la tarea, en medio de a veces de las tristezas, y qué hermoso poder recibirlo de los hermanos de la fe. Romy. Bueno, a mí también me ha pasado acá en la iglesia de recibir varios abrazos de mujeres que ni sabían lo que uno pasa, pero Dios las envía justo a tiempo. Y esta mañana también contaba uno muy puntual, porque estaba pasando una crisis con mi mamá, biológica, digamos. Mi mamá no viene a la iglesia, que ella ama a Dios y cree en Él, pero no me acompaña a esta iglesia. Y en ese día que yo estaba tan necesitada de un abrazo de madre, vino Rita con sus brazos, ella como es, y me abrazó y pude realmente descansar como una hija que necesitaba que su mamá le diera un abrazo. Y yo creo que ella no se dio ni cuenta, pero fue para mí especial. Y qué bueno a las mujeres que ya quizás son más grandes puedan abrazar a las jóvenes de esa manera, porque no se dan cuenta lo que a veces lo necesitamos. Y sé que es Dios poniéndolas para consolarnos, para animarnos como Sabri, para fortalecernos, porque estamos aprendiendo y nos cuesta tantas cosas. Así que ese fue un abrazo espiritual también. Y bueno, el que más me acuerdo fue el de Rita, porque fue consolador en ese momento. Y yo quiero agradecerles, y creo que puedo hablar por todas las mujeres, las mamás y las personas de este lugar, porque ustedes, las 3, siempre nos han dado ese abrazo que necesitamos en un momento. Las 3, gracias, porque lo necesitábamos y estuvieron. Siempre están con esos ojos atentos, mirándonos a todos. Y se dan cuenta cuando no estamos bien. Y a veces no hacen falta palabras. El abrazo hace todo. Gracias. Y les hago una última pregunta. Si pudieran darle un abrazo hoy, simbólicamente, a todas las mamás que estamos acá, a todas, ¿qué nos dirían con ese abrazo? En ese abrazo yo le diría a las mamás que tengan presente que Dios las ama, Dios las cuida, Él sabe cada una de sus necesidades y aunque tengan que estar pasando por situaciones difíciles en este momento, no crean que eso Dios lo hace porque no las tiene en cuenta y no piensen de que eso las pueda alejar de Dios, sino acercarla más a Dios para que puedan conocerlo más a Él. Pero que tengan presente esto, que Dios las ama, que Dios las cuida y que Dios la tiene presente. Aunque permita a veces que pasamos por situaciones difíciles, siempre el Señor lo que permite que pasemos, es para nuestro bien, para nuestro conocimiento más y para que podamos conocerle a Él tal cual es. Simplemente decirle, Dios las ama y siempre está con ustedes. Gracias, pastora. Recibimos ese abrazo. Me encantó el video que compartiste, Lore, y me gustaría decirles que
realmente cada una de ustedes son las madres que Dios eligió para sus hijos. ¿Cuántas veces como mamás nos preguntamos si estamos haciendo las cosas bien, si es suficiente lo que damos, si es suficiente lo que hacemos? ¿Cuántas veces nos sentimos frustradas, ¿no? A veces pareciera que no funciona lo que uno hace o quiere alcanzar, pero sin embargo no somos perfectas, pero somos parte del diseño de Dios para nuestros hijos y Dios nos eligió para ellos. Así que a las que están en etapa de crianza, decirles que aprovechen y le saquen el jugo a esta etapa, como compartí en el video, en el último podcast del Ministerio de la Maternidad. Es un llamado a la maternidad, es un llamado de parte de Dios que el mundo menosprecia, pero que delante de Él es algo tan sagrado, nos dio una tarea tan valiosa. Así que los que estamos criando es una etapa que va a pasar. A veces me da pena pensar en eso, ¿no? Va a pasar esta etapa. A veces nos volvemos locas, pero va a pasar esa etapa. Entonces la disfrutemos, instruyamos a nuestros hijos, los animemos, le enseñemos del Señor, valoremos cada momento, oremos por ellos. Y a las que quizás tienen hijos más grandes, que todavía no me llega esa etapa, pero ahí la miro de lejos, ¿no? Cuando mis hijos crezcan, cuando sean hombres realizados, quizás cuando tengan sus familias, uno de alguna manera creo que siempre sigue necesitando esa mamá, ¿verdad? Y que puedan seguir orando por sus hijos. Ya quizás sus hijos grandes tomen sus decisiones, pero la oración y la intercesión de una madre, creo que eso siempre es parte de ese llamado de Dios en la maternidad. Recuerdo unos meses que estuvimos viviendo en la casa de Ernesto y Nancy, cuando nos habíamos venido del Instituto Bíblico hasta que nos acomodamos en nuestra casa con Ezequiel. Y un ejemplo para mí de Nancy es que antes de que me sonara el despertador, me despertaba el murmullo de su oración, el murmullo de su intercesión por la iglesia, por sus hijos, por su casa. Y yo decía, Señor, yo deseo ser siempre esa madre intercesora, esa madre que ora en todo momento, no solamente en la etapa de crianza, sino que cuando mis hijos crezcan, que sepan que hay una madre que los va a estar respaldando en oración, y eso creo que tiene un valor que no se puede medir, ¿verdad? Con nada. Así que bueno, eso. Gracias. Bueno, me hiciste llorar, Sabri. Ahora ¿cómo hablo? No sé. Bueno, si tuviera que darle un abrazo a cada una de ustedes, mamás, ¿qué les diría con ese abrazo? Les diría que el Señor las está sosteniendo, que Él las tiene tomada de su mano. Gracias. Nos propusimos no llorar, pero no pudimos, porque es imposible. No se puede. No se puede. No. El Señor las tiene tomada de sus manos, haciéndolas avanzar hacia adelante, junto con Él, y eso es lo más hermoso, saber que a veces estamos tan cansadas, pero Él nos está sosteniendo en esta tarea. Y otra cosa que Dios realmente me hizo saber es que soy lo que Él dice que yo soy. A veces en el medio de la maternidad perdemos la identidad, ya no sabemos quiénes somos, perdemos la profesión porque ya no hacemos nada, solo somos mamá. Y bueno, Dios nos vuelve a decir quiénes somos, es nuestra identidad, sus palabras, no las del mundo, no las de quizás lo que escuchamos, no a veces la de nuestros hijos que nos pueden herir, la de nuestros esposos, sino la voz de Dios que nos llama por nuestro nombre, y Él nos vuelve a dar esa identidad, ese valor que realmente tenemos. Así que ese es mi abrazo para cada una de ustedes. Gracias, recibimos el abrazo. Vamos a ver las fotos de ellas con sus hijos. Estábamos viendo la foto de la pastora Nancy. ¿La pueden pasar, la que estaba? Ahí está. Ahí tenemos la pastora con el pastor. Y ahí está toda la familia, con los nietos y todo, ¿verdad, Nancy? Ahí abajo están los nietos, Natán, Elian, Shaina y Pili. Preciosos. Ahí tenemos a Sabri con Natán y Elian. Y a Romy con Evi, Josías y Bianchi. Preciosas. Muchas gracias por abrir su corazón, por mostrarse tan transparentes y nos bendicen tanto. Le damos un fuerte aplauso. Feliz Día de la Madre a todas las madres lindas que están hoy entre nosotros. Y cuando uno piensa en madre, piensa en cariño, ¿verdad?
uno piensa en abrazos, en amor, en cariño, porque las madres somos así. Ese es el diseño de parte de Dios para las madres. Ser cariñosas, estar ahí cerquita, ¿no? Tener a todos sus polluelos cerca. Y saben que es parte del diseño de Dios que la madre lleve 9 meses a su hijo dentro de su vientre y que pueda ser uno con su hijo. Qué maravilloso eso. Saben que cuando el bebé nace, el primer lenguaje del amor que un ser humano, porque todos somos hijos acá, el primer lenguaje del amor que un ser humano experimenta es el contacto físico. Todavía no escucha palabras de aceptación, ¿sí? Todavía hay cosas que no percibe y que no entiende, pero el contacto físico es el primer lenguaje del amor de un ser humano. El piel con piel, ¿no? Ese abrazo, estar acogido por su mamá. Y eso es parte de un diseño de Dios. Esto me hacía pensar, pensando en las madres y en el cariño, pensar en el acto de abrazar. Este simple acto de extender nuestros brazos, ¿sí? Y con ellos rodear a una persona es una de las principales demostraciones de afecto que existe. Es una de las principales demostraciones de afecto que existe. Hay estudios hoy en día, pueden ver ustedes en las redes, tanta cantidad que hablan de esto, que afirman que tiene propiedades terapéuticas y fisiológicas el abrazo. Sabemos que cuando nos abrazamos se liberan endorfinas que alivian el dolor, reducen la ansiedad, el estrés, que traen paz y alivio al alma, disminuyen el dolor de cabeza y cuantos otros males en el cuerpo. El poder de los abrazos va todavía más allá porque estimula nuestros sentidos y nos provoca alegría, nos provoca paz, nos tranquilizan. Nada mal para un acto que lo podemos dar y recibir gratuitamente, ¿verdad? Imaginen que, leía esto, hasta existen los abrazoterapias. ¿Sabía usted eso? Sirven para ayudar a muchas enfermedades, no solamente, principalmente las depresivas, pero también de otro tipo. Porque también se ha comprobado que los abrazos liberan hormonas como la serotonina, la dopamina, y que tienen ese efecto sedante en uno. Producen esa sensación de tranquilidad, de bienestar, de armonía. Y lo más interesante es que su efecto no solamente dura mientras uno se está abrazando, sino que aún dura mucho tiempo después. Ese abrazo, todo eso que mi cuerpo liberó y que sintió, y esa paz, esa tranquilidad, a lo largo de las horas todavía sigue produciendo el efecto. ¡Qué cosa tan maravillosa! Porque saben que la Biblia dice que todo lo bueno viene de Dios. O sea que pensaba, los abrazos no es algo que fue ideado por el enemigo. Los abrazos fueron ideados por nuestro Dios. En su diseño, en su pensamiento, Él nos diseñó para abrazar y ser abrazados. Él mismo, que es el amor, no solamente nuestro Dios tiene amor, sino que Él es el amor. Expresa su amor hacia nosotros como un abrazo de madre. Eso lo leemos en Isaías 66:13. Y dice esto: como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes y encontrarán consuelo. Esas son las palabras de Dios para nosotros. Dice, así como una madre consuela a su hijo. Imaginémonos las madres y todos los que estamos aquí presentes, porque todos en algún momento hemos visto llorar a un niño o golpearse, ¿verdad o no? Está corriendo, se golpeó la rodilla y viene llorisqueando a la madre. ¿Y la madre le da una palmada en la espalda? ¿No? ¿Le soba la cabeza? ¿Qué hace la madre? Se agacha y lo abraza, lo besa, ¿no? Y está ahí apapachándolo. Y puede ser un golpe súper fuerte, pero en los brazos de mamá enseguida todo se pasa, ¿sí? De la forma que una madre consuela en amor a su hijo, que lo abraza, que lo besa, que lo está apapachando. De esa forma dice su palabra que Él, ese Dios grande y poderoso, nos abraza y nos consuela a nosotros. El abrazo de Dios es nuestro consuelo.
el abrazo de Dios es nuestro consuelo. El Salmo 91 dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Y dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas de la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. No tengas miedo, porque no estás solo. Hay alguien que te está cubriendo, ¿no? Y fíjense esa imagen, qué hermosa, ¿no? Porque dice, con sus plumas te cubrirá. De nuevo hace mención a un abrazo que habla de consuelo, que habla de lugar seguro. El abrazo de Dios es nuestro lugar seguro. El abrazo de Dios es nuestro lugar seguro. El abrazo de Dios es nuestra seguridad. Nunca estaremos más seguros sino en la voluntad de Dios. Nunca estaremos más seguros sino en donde está Él, en donde su presencia está guiándonos. Porque eso nos quita todo miedo. No temas, te dice el Señor. ¿Y eso es porque las circunstancias serán fáciles? No, sino porque Él estará presente, cubriéndonos, dice su palabra, con sus alas. Si una madre es sinónimo de amor, ¿cuánto más nuestro Dios todopoderoso? ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más ese amor de Dios por cada uno de nosotros? En Lucas 15:20 podemos ver el abrazo de un padre, porque así es Dios. Dice que Él nos ama y nos consuela como una madre a su hijo. Pero también en su palabra el Señor nos muestra el abrazo de un padre. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Ese hijo que se enojó, se rebeló, pidió toda la herencia a su padre y dijo, me voy. Dejó a su padre con toda su herencia. Dice la palabra que la malgastó completamente. Y llegó a no tener nada, empezó a haber problemas económicos en ese lugar. Y él estaba solo alimentando a los cerdos. Y dice que aún tenía deseo de comerse la comida de los cerdos del hambre que estaba pasando. Y se acordó de su padre. Se acordó de la casa de la que había salido. Y dice que volvió y en su mente pensaba, le voy a decir a mi padre que me tenga por lo menos como un sirviente, como uno de sus jornaleros. No merezco ya ser su hijo. Pero dice su palabra que cuando regresaba a la casa de su padre, imaginemos esta escena que es tan maravillosa, dice que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Ese es el amor de nuestro Dios. Ese es el amor de nuestro Dios. ¿Saben qué? Hay algo que me maravilla de esta historia y es que no dijo palabras. El padre no dijo palabras. Dice la palabra que cuando el hijo estaba llegando, el padre lo abraza. Dice que el hijo le dijo, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Vengo acá para trabajar como un jornalero. Y uno pensaría que quizás el padre podría haberle dicho, contestado, hijo, no, yo te amo, vas a ser mi hijo, te perdono. Pero dice su palabra que ese abrazo significó todo eso. No hubo palabras, ese abrazo significó aceptación, gracia, perdón, misericordia. En ese abrazo estaba la identidad de hijo nuevamente de pie. Ese es el amor de Dios. El abrazo de Dios es nuestra aceptación. El domingo anterior tuve el privilegio de recibir a los que venían por primera vez, pasar a la oficina con ellos y orar junto con ellos. Y me llamaba la atención esto, que había 8 personas ahí, ¿no? Entre las personas que habían venido por primera vez. Y eran nuevas en este lugar, porque nunca habían venido al centro cristiano, pero no eran nuevas en Cristo. Eran todos hijos pródigos que de alguna manera su padre los estaba llamando de vuelta a casa. Y oramos por ellos y bendecimos sus vidas, pero en realidad era a través de nuestra oración y de nuestro abrazo, el abrazo de Dios, de aceptación.
a través de su consuelo, Él los traía de nuevo a sus caminos. El abrazo de Dios es nuestra aceptación. Él nos ama como somos, no como deberíamos ser. Él nos ama con nuestros errores, dificultades, con nuestras idas y venidas. Él anhela transformarnos, pero nos ama. Él no deja de amarnos. Qué bendición es ser abrazados por Dios, ¿verdad? Recibir a través de su abrazo su consuelo, su perdón, su aceptación. ¿Y cuántas cosas más podríamos agregar después de la entrevista? Nuestra fortaleza, nuestro sostén, nuestra plenitud. Él es nuestro proveedor a través de esos abrazos que aún, como compartía la pastora Nancy, en medio de la soledad, Él estaba ahí para levantarnos. ¿Y qué les parece si ahora damos vuelta a la tortilla? Vamos a ver del otro lado de la moneda qué es lo que hay. Segunda de Corintios 1, 3, 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Y ahí ese para qué cambia la historia, ¿verdad? Porque hay un propósito de parte de Dios, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Él nos consuela, nos acepta, nos fortalece y con el fin de que nosotros seamos instrumentos para otros. Dios me abraza para que yo pueda abrazar a mi hermano. Dios me abraza a mí a través de mis hermanos de la fe. Él nos abraza a través de cada uno de nosotros como familia de Dios. Me maravilla el diseño de los abrazos porque sí o sí necesitamos de otras personas para experimentar la sanidad y el consuelo de Dios. Estas propiedades de las que hablábamos, que nos tranquilizan, nos traen paz, nos quitan el dolor de cabeza, necesitamos recibirlas a través de otras personas. Porque no podemos autoabrazarnos. ¿Se da cuenta que no existe eso? No podemos experimentar el autoabrazo. Necesitamos sí o sí de los brazos de otro. Como predicaba el pastor Ernesto hace poco, somos todos humanos. Y esa categoría nos unifica de una manera impresionante. Todos somos de carne y hueso y sin importar nuestra posición económica, el puesto en el que estemos o representemos, sin importar cuánto ostentemos o las cantidades de sonrisas y risas que tengamos en público. Me gusta pensar y decir que todos tenemos algo por lo cual llorar cuando recostamos nuestra cabeza en la almohada. Y eso es lo que nos hace humanos. Nos hace de alguna manera débiles, nos hace dependientes de otros. Porque no podemos solos, no somos superhéroes. No podemos ir por la vida diciendo, yo puedo, yo soy autosuficiente, independiente totalmente y puedo solo contra la vida. Sino que necesitamos de otros y es parte del diseño de Dios. Otra cosa que encuentro maravillosa en los abrazos es que sanan ida y vuelta. Me pasó más de una vez abrazar a alguien con el fin de animarlo. Y terminé siendo más ministrada por ese abrazo. ¿Les ha pasado algo así? El abrazo sana ida y vuelta. Tiene el poder de sanar a quien abraza como a quien recibe. Y quiero compartir por último algunos versículos cortitos en donde la palabra de Dios nos inspira en el abrazo unos con otros. Cuando Pablo se despide de los hermanos de Tiro, Pablo estaba yendo hacia Jerusalén y él sabía, porque proféticamente se lo habían anunciado, que le esperaba la muerte. Y él se estaba despidiendo de esos hermanos. Y dice Hechos 21, acompañándonos todos ellos con sus mujeres y niños. Me encanta cuando la Biblia menciona a los niños, ¿verdad? Ellos son parte de la iglesia, ellos son parte de nuestro cuerpo. Dice, hasta fuera de la ciudad, puestos de rodilla en la playa, oramos
y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco. Pablo estaba despidiéndose de esos hermanos y sabía que le tocaba predicar en Jerusalén, iba a vivir cosas muy difíciles, pero ahí estaba Dios abrazando a Pablo a través de estos hermanos. Me imagino la escena, ¿no? De estar despidiendo a esa persona que les había predicado, que los había enseñado y que sabía que iba a ir en pos del sufrimiento por Cristo. Y dice que abrazados, arrodillados en esa playa, lloraron y se abrazaron juntos. Porque el abrazo de nuestros hermanos es nuestro consuelo. El abrazo de nuestros hermanos es nuestro consuelo. Pablo también se despide de los ancianos de Éfeso y dice también en Hechos 20:36, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos. Imagínense esa ronda, ¿verdad? Todos de rodillas y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras echándose al cuello lo abrazaban y lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro. Esos abrazos estaban siendo seguridad para Pablo, porque el abrazo de nuestros hermanos es seguridad. Era Dios diciéndole a Pablo, no tengas miedo, hijo, todavía estoy acá, no tengas miedo, no temas de lo que pueda venir. Echándose al cuello dice que lo abrazaban y lo besaban. Génesis 33:4 dice, pero Esaú corrió al encuentro de su hermano Jacob. Dice, lo abrazó y se echó sobre su cuello y lloraron juntos. Este versículo muestra la reconciliación y el perdón de dos hermanos enemistados durante muchos años. Dos hermanos que habían peleado desde el vientre de su madre, que se habían engañado, traicionado entre ellos, se habían enemistado y después de muchos años se produjo ese reencuentro. Jacob tenía temor de que su hermano lo matara. Y cuando se fueron acercando, en vez de recibir algo negativo, dice su palabra que fue un abrazo de reconciliación y de perdón. Esaú salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lloraron juntos. Imagínense esas lágrimas de perdón, esas lágrimas de reconciliación que a veces las obtenemos de nuestros hermanos. Porque el abrazo de nuestros hermanos es aceptación de parte de Dios para nosotros. Cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos indignos, a veces el abrazo de nuestros hermanos es el que nos levanta, nos fortalece. Y nos dice el Señor a través de nuestros hermanos que Él nos perdona, que Él nos acepta, que Él nos sigue amando, que sigue habiendo propósito y llamado. El abrazo de Dios es nuestra aceptación. Y el último abrazo inspirador que quiero compartir es el de Génesis 45. ¿Se acuerdan la historia de José? Que de adolescente fue vendido por sus hermanos, estuvo preso durante cuántos años en Egipto, fue traicionado también para quienes trabajaba. Y dice que después de muchos años, en ese lugar, él se encuentra con sus hermanos. Cuánto odio y rencor podría haber en el corazón de José, después de todo lo que pasó por culpa de sus hermanos. No vio morir a su madre, estuvo tanto tiempo como extranjero, lejos, sufriendo tantas cosas. Pero en Génesis 45 dice que José se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y Benjamín lloró también sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Esos son esos abrazos en donde el Señor nos perdona. El abrazo de nuestros hermanos es parte del perdón de Dios. Esos hermanos, después de haber hecho todo lo que hicieron, estaban recibiendo perdón de parte de José. Y el perdón no fue con palabras, fue a través de un abrazo sincero, genuino. ¿Cuántas veces recibimos a través de nuestros hermanos el perdón de Dios, la reconciliación,
la restauración y la fortaleza. Iglesia, ¿cuánto valor hay en un acto que se recibe y que se da de forma gratuita? Pero ¿saben qué? A pesar de que es gratuito, se necesita ser entendidos. Se necesita estar despiertos para entender cuándo es el momento y de qué manera hay que abrazar. Porque pensaba en la experiencia que Nancy compartió. En su época de crianza, estando sola, ella necesitaba un abrazo y no lo tuvo. ¿Cuántas veces como iglesia no estamos despiertos en lo que mi hermano puede estar necesitando? Si ves a alguien cabizbajo, con ojos tristes, abrazalo. Si sabes que alguien de entre nosotros no tiene a su mamá presente, abrazalo. Si sos adulto y ves a otros jóvenes y adolescentes, andá y pegales un abrazo fuerte. Animalos, fortalecelos, levantalos. Si ves que alguien está sufriendo, si ves que sabes que alguien está pasando por debilidades, anda y abrazalo. ¿Cuántas veces esto que, como digo, es gratuito, no lo hacemos por falta de entendimiento espiritual? Porque no estamos atentos a lo que el Señor está queriendo. Me gusta decir que yo siempre estoy sirviendo al Señor cada domingo que vengo. Y muchos me conocen y saben que soy abracera, ¿no? Porque me gusta abrazar y besar y compartir. Pero saben que yo cada domingo que vengo, antes de venir a este lugar, yo estoy orando y digo, Espíritu Santo, acá hoy voy a servirte. Mostrame a las personas a las que tenga que abrazar. Mostrame a las personas a las que le tenga que decir una palabra de aliento. A las que tenga que mirar a los ojos y levantarlas en el Espíritu. Porque quizás no me toque predicar todos los domingos, ni coordinar, ni dar un devocional, ni hacer algo. Pero Dios nos usa como herramientas en sus manos a cada uno de los que estamos dispuestos a caminar en la voluntad de Dios para restaurar, levantar, traer perdón, traer sanidad a los que estamos entre nosotros. Hay cosas que una palabra puede hacer, pero hay cosas que no se puede comparar a un abrazo sanador. A veces no se necesitan palabras, a veces no alcanzan las palabras, a veces sobran las palabras. Pero un abrazo cercano, un abrazo sincero. El amor será el distintivo por el cual la gente que no lo conoce nos reconocerá a nosotros como propiedad de Jesucristo. El amor, iglesia, es el distintivo, es lo único que cuando la gente que no conoce a Jesucristo nos verá y dirá, estos son diferentes. Y si te tocó venir quizás por primera vez en este año, seguramente habrás notado y muchos dicen, me encanta cómo me recibieron, cómo me aceptaron. Los de la bienvenida, los del equipo Crecer. Y ahí estamos nosotros para recibir y mostrar. Porque cuando las madres y los padres somos la imagen de Dios para nuestros hijos. Ellos aprenden y nos ven a nosotros y ellos piensan que Dios es igual. Esa es la imagen que en el diseño de Dios está. En el inconsciente ellos van a ver a sus padres y a sus madres cómo obran, cómo hablan. Y ellos van a encontrar a Dios y van a pensar que Dios es así. Pero saben que la gente que no conoce a Dios nos va a ver a nosotros. A cada uno de nosotros. Y ahí estamos para mostrar a otros cómo es Él. Dice, de este modo, dice Juan 13, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. No mostraremos que somos discípulos por hablar, sino por amarnos con acciones concretas unos a otros. Te invito a que te puedas poner de pie y vamos a terminar esta reunión orando. Principalmente para que podamos ser entendidos en lo que el Señor quiere hacer en este tiempo como iglesia. Necesitamos romper con la frialdad que a veces hay en nuestros corazones. Dice su palabra que en el último tiempo el amor de muchos se enfriará. Y eso ocurre porque el amor es el distintivo que tenemos como cristianos, seguidores de Cristo, hijos de Dios. Que el amor no se apague. El año no se termina y el Señor nos habló de ser fervientes.
Necesitamos ser fervientes en el amor los unos con los otros. Cerra tus ojos y ora al Señor que el Espíritu Santo pueda obrar esta palabra en tu interior. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias principalmente y en primer lugar por los abrazos, Señor, que tú nos das. Gracias por ser nuestro consuelo. Agradecerle al Señor con tus palabras, vamos. Hay mucho para agradecer a Dios por ser nuestro consuelo, por ser nuestra ayuda, por ser nuestro restaurador, por ser nuestro proveedor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor porque Él nos ama más que una madre, nos ama más que un padre terrenal. Ama más que los hijos, ama más que los hermanos. Tenemos un Dios sobrenatural que su amor es grande así como Él. Gracias, Padre, te damos toda la gloria, el agradecimiento, Señor. Gracias por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, por consolarnos, aceptarnos, perdonarnos. Gracias, Señor, te damos por tu salvación. Gracias por tu muerte y resurrección por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no quedó allí, sino que tú volverás a buscarnos, Señor. Volverás a buscar a tu iglesia y te damos gracias. Gracias por lo que tú haces, por lo que hiciste y por lo que harás. Te damos gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Y ahora oramos en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo arranque nuestros velos como iglesia. Pedirle al Señor que te dé entendimiento en el nombre de Jesús. Señor, arranca los velos que hay en nuestros ojos para poder ver lo que tú estás viendo. Abre nuestros ojos para ver la necesidad. Abre nuestros ojos para ver el corazón de nuestro hermano, para ver quién necesita un abrazo, Señor, en esta mañana y cada domingo, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, despierta nuestro espíritu para ser entendidos en el nombre de Jesús. Del tiempo en el que estamos, Señor, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos. Danos entendimiento espiritual, Señor, para poder abrazar a los nuevos que vienen, para poder abrazar a los hijos pródigos que vendrán, Señor. Oramos en contra de toda frialdad, de toda apatía en el nombre de Jesús. Oramos en contra de toda tibieza espiritual, de toda mentira del enemigo, Señor, acerca de nuestro temperamento, personalidad. Porque todos fuimos diseñados para abrazar a otros, Señor. Tú, Espíritu Santo, comienza a fluir a través de cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente. Señor, oramos, Señor, para que en este tiempo enciendan la llama de tu Espíritu Santo en nosotros, en amor los unos por los otros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús.